Ok, vamos a hablar de Hanukkah. Vamos a partir por la tefilá. Okay. En Hanukkah, que se nos viene, tenemos que agregar en Modim, un apéndice de agradecimiento por lo que sucedió en Hanukkah. Vamos a estudiar un poquitito ese apéndice. Un poco de alajá básica. Ustedes van a tener alajá de eso, creo. Así que no les voy a hablar de alajá básica. Entonces no les voy a hablar del tema. Pero la práctica vamos a leer. Fíjense, dice el nusach de la tefilá en Modim, ¿sí? Modim. על הניסים ועל הפורקם ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Por los milagros y por las salvaciones y por las fortalezas y por las teshuot, también son salvaciones pero de otro estilo. Las liberaciones, la primera, la segunda salvaciones. Ve a la niflaot y las maravillas, ve a la nejamot y los consuelos. Sheasita la boteno payamima en bazamanazé. Que hiciste para nuestros antepasados en Payavim Mahem, en esos días, Bazmanazé, en este tiempo. Bime Matitiao, Ben Yohanan, Kohen Gadol Hashmonai, Ubanav, que she'amda Malchut Yavan Rasha Alameja Israel, Leshakeham Toratach, Uleaviram Mejuke Retzonach. Entonces, antes de eso, déjenme decir algo cortito. En Masejet Megilá, la Gemara está preguntando por qué, ¿cuándo se hace Halel? Ustedes saben que vamos a tener que hacer Halel en parte, y se hace Halel completo, ¿okay? En Hanukkah. ¿Por qué? La Gemara pregunta, ¿por qué no se hace Halel en Purim? ¿Mejor? ¿Por qué? ¿Lo hablaron ya? Porque no se hace Halel por un milagro que sucedió, una salvación que sucede fuera de la tierra de Israel. ¿Okay? Eso dice la Gemara. Pregunta la Gemara, pero entonces, ¿por qué se hace Halel? ¿Por qué se hace un Halel por el cruce del mar? Cuando hacemos en Pesaj, ¿sí? En el séptimo día de Pesaj, hacemos el cruce, hacemos Halel Shalem también. ¿Por qué? Porque cruzamos el mar. Ahora, no fue en Eretz Israel, fue en Yam Suf. Mikol Makom. No corresponde. Dice la Gemara, no, el problema es que todavía no habíamos entrado. Como todavía no habíamos entrado en ese tiempo, no estaba relacionado Halel en ese tiempo con la tierra de Israel. Ahora sí está relacionado. O sea, después de que entramos sí está relacionado. ¿Ok? Pregúnteme nomás. Porque Halel es algo de Rabanán. Entonces, si lo pusieron los sabios y... Un segundo y yo le contesto, pero es parte del flujo de lo que voy a decir. Entonces, pregunta la Gemara, pero entonces no se entiende. ¿Cuál es el Halel que se hace allá? Shirat Hayam. Entonces no es Halel, es Shirat Hayam. ¿Cuál es el Halel que nosotros hacemos? Halel que tiene un Jajamim. ¿Por qué no podemos hacer también Halel por Purim? Hacemos un Halel por Purim, pero es un Halel distinto. ¿Cuál es el Halel? Megilat Esther. O sea que todas cumplen con el concepto de Halel. Shirat Hayam, Halel y Purim son todas para hacer un Halel. Halel es una alabanza a Hashem, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de alabanza estamos haciendo? Decimos, uy, qué increíble que es Hashem. ¿Algo así? Agradecimiento. El punto fundamental es el agradecimiento. ¿Por qué no podemos hacer pregunta a la Gemara, ¿por qué no podemos hacer entonces ese agradecimiento? Si lo estamos haciendo igual, entonces ¿por qué no usamos el Halel que dijeron Jajamim? Estamos haciendo con la Megilá. Entonces hagamos también el Halel.
Si las dos cosas son lo mismo, hagamos lo mismo. No, no se puede. ¿Por qué no? Porque en el caso del Alel dice que Ani Abdeja ben Abateja. Porque yo soy tu sirviente, el sirviente de el hijo de tu sirvienta. ¿Sí? Se refiere a David, pero está hablando de que somos sirvientes de Akadosh Baruj Hu. Dice la Gemara, no se puede. Porque en ese tiempo, en el tiempo de Hanukkah, del tiempo de Purim, perdón, no éramos Abadim de Hashem, éramos Abadim de los Parsim, del mundo de los asirios y de los, ¿sí? La gente de los asirios. ¿Ok? Es lo mismo. Rega. Y dice la Gemara, no se puede tener dos señores. Un esclavo no puede servir a dos señores. ¿Sí? Por producto de eso no podemos hacer alel. Es decir, cuando uno está dependiendo de una sociedad, uno depende de esa sociedad, no depende de otra. No puede hacer las dos cosas. No puedo ser esclavo de Hashem y también ser esclavo de los americanos o también de los que sean los latinoamericanos que fueran, ¿no? Los norteamericanos, los canadienses, los ingleses, los franceses, los alemanes, lo que ustedes quieran. No se puede ser al mismo tiempo una cosa y la otra. El Ramban, esto va a sonar medio así como Sochnut casi, pero el Ramban dice que por eso también, ¿sí? Lo trae Rashi en una explicación basada en una Gemara, en Brajot, que una persona que no vive en Eretz Israel está como que no tiene Hashem, como que no conoce a Dios, ¿sí? No tiene Elohim. En lo gele que lo beloque Israel, es la de la Gemara. No tiene una porción del Dios de Israel, lámalo. O todo, mismo concepto, porque cuando una persona depende de otra, y eso es lo principal de lo que depende, entonces no puede servir a un segundo señor. ¿Okay? Entonces hace una pequeña diferencia aparente con Hanukkah. Hanukkah decimos todo esto, hacemos Halel, y decimos estas cosas de acá. Hay un tremendo problema que vamos a estudiar en unos minutos respecto de Hanukkah para este entendimiento específico. Y quiero que tengan los ojos bien abiertos porque eso vamos a tener que desarmarlo. No así. No es la cámara que estén así, pero como que estén atentas. ¿Ok? Dice, en el tiempo de Matitiao ben Yohanan, Cohen Gadol Hashmonai, con el tiempo de Matitiao ben Yohanan, el sumo sacerdote de la familia de Hashmonai, había 24 familias, esta era una de las familias, Ubanav y sus hijos, que She'amdam al-Hut Yavan a-Rasha, cuando se levantó el reinado de Yaván, el malo. Porque si ustedes estudian un poco de historia, no fue el primero, no fue del principio. Y hay un tremendo problema adicional. ¿De qué reino estamos hablando? ¿Ah? ¿De quién? Es raro porque ¿de dónde venían estos griegos? De Persia. Entonces, ¿eran persas o eran griegos? El punto es así. Alejandro Magno, ¿han escuchado hablar de él? Sí. Alejandro Magno conquistó al imperio asirio. Y aparte del imperio asirio, tomó también Egipto y llegó hasta China, casi. Tremendo imperio tuvo. En los pocos años que duró vivo, 15 años. ¿Okay? Empezó a los 18 el combate y terminó a los 33 cuando se murió. Cuando se murió, su imperio se dividió en sus generales, porque no tenía hijos por muchos motivos que no son del caso de conversar. El hecho es que no tenía hijos, entonces sus generales fueron los herederos del imperio. Entonces, había dos generales, que uno se quedó con el imperio asirio desde Grecia, no de Grecia, sí, no de Grecia, de Turquía hacia el este, y llegaba hasta la zona de Israel, y había otro que se hizo cargo del imperio desde la zona de Israel y hasta Egipto y ese lado. El de abajo se llama los Ptolomeos y los de arriba eran los, no me acuerdo cuánto, los selúcidas,
si mal no recuerdo. No, no saduceos, esos son otros cuentos. Esa es otra historia de como 400 años después. Lo que pasó entonces es que, dice la Guemará, que cuando Alejandro Magno conquistó Israel, el Cohen Gadol era Shimon HaTzadik. Y Shimon HaTzadik supo que iban a conquistar Israel, entonces salió del Bet HaMikdash vestido de Cohen Gadol y se fue a acercar hacia las tropas de Alejandro. ¿Ok? Y dice la Guemará que cuando Alejandro lo vio, se bajó del caballo y se posternó frente a Shimon HaTzadik. Entonces los generales de Alejandro le dijeron: ¿qué te pasa? Como, ¿qué te pasó? Entonces él dijo: lo que pasa es que ustedes no saben. Cada vez que yo voy al combate, sé que voy a ganar porque me aparece la figura de este personaje aquí, como un ángel, y me dice que voy a ganar. Entonces voy al combate y gano. Cuando no me aparece, pierdo. Entonces le tengo mucho respeto, es como una especie de ángel. Entonces, y está escrito que recibió a los judíos, los recibió con mucho cariño y los incorporó y no les hizo nada. Durante 3 generaciones no pasó 4 generaciones no pasó nada. Estaba dividido los 2 imperios, pero no pasó absolutamente nada, no nos hicieron daño. ¿Okay? Hay montones de cosas adicionales que sucedieron. Jajamim Tiknu, que se podía usar nombres griegos, en particular el de Alejandro. Por eso hay muchos judíos que se llaman Alejandro, porque es costumbre de entonces, porque Alejandro respetó a los judíos. Yo, personalmente, no tengo claro si fue una movida política de Alejandro o no. Un buen truco, ir delante de cualquier pueblo que conquistaba, posternarse delante del tipo más importante del pueblo y decirle: wow, te veo así en los sueños cuando voy a conquistar, entonces te dejo tranquilo, porque él dejó tranquilo a todos los pueblos siempre y cuando mantuvieran un grado de idolatría. No me queda claro si es ese el cuento o él no incorporó la idolatría griega entre los judíos. Así que puede ser que también haya sido verdad. No tengo idea, no estaba ahí, o no me acuerdo por lo menos. Ustedes saben, la amnesia. Entonces, el punto que quiero hacer es que la cultura de Alejandro, que era de Macedonia, de la parte norte de Grecia, ¿sí? Alexander Mokdom se llama en hebreo, él llevó la cultura griega y con ella conquistó todo el mundo antiguo. Pero lo que conquistó fue el imperio asirio. Entonces, cuando los asirios vinieron a atacar, eran asirios pero de cultura griega. Por eso eran los griegos y también eran los asirios al mismo tiempo. ¿No? ¿Se entiende? Y por eso vinieron de ese lado del mundo, del lado del este. Vinieron y conquistaron Israel, ¿sí? Se dividió, y adivinen dónde quedó la frontera de combate, entre los ptolomeicos y los selúcidas. En Israel, obviamente, porque Kadosh Baruj Hu siempre hace ese tipo de juegos interesantes. Entonces nos hizo estuvimos en el imperio ptolomeico durante un periodo, y después pasamos al imperio selúcida. Y entre los inselúcidas surgió uno en particular, que fue el que decidió que había que normalizar a los judíos para que fueran todos como parte del imperio. Se había generado una cultura, que es la cultura griega, que había dominado, y era muy difícil controlar a estos tipos que estaban en Israel. Entonces había que quitarles su cultura. Y de ahí viene todo este tema de ahí viene todo este tema de la prohibición de las leyes judías. Se prohibió estudiar Torá, se prohibió Kiddush HaChodesh, la inauguración del mes, se prohibió celebrar Shabbat, se prohibió Brit Milá. La Kavaná eran los puntos fundamentales que sostenían la cultura judía. Si yo no puedo estudiar, pierdo acceso a la cultura judía. Si yo no puedo celebrar Shabbat y no tengo control del tiempo, que tiene que ver con el Kiddush HaChodesh, entonces no puedo seguir los Hagim y no puedo tomar yo control de lo que está pasando. Y se necesita para la cultura judía tomar control del tiempo. Ustedes ya lo hemos visto, ¿sí? Cuando hablamos de libertad.
Y el tema del Brit Milá tenía que ver también con el tema de los gimnasios. En ese tiempo, el concepto de gimnasio, todavía hoy en Europa, el gimnasio es una institución cultural, no es una institución solamente atlética, ¿sí? de hacer levantamiento de pesas. La gente culturalmente iban, hombres y mujeres, fundamentalmente hombres, iban desnudos a mostrar sus cuerpos y ejercitarlos como una forma cultural de mostrar la belleza de la creación, no en términos de creación, sino en términos de cómo es el mundo. No solamente. También de toda la realidad física. Toda la realidad física. Entonces, en ese periodo, los selúcidas decretaron que se extirpara la cultura judía, ¿ok? Y en el proceso se encontraron con que el pueblo judío no quería perderla y se produjo una rebelión, pero la rebelión no fue inmediata. La mayor parte de la gente no se rebeló, ¿ok? La mayor parte de la gente tuvo miedo que los mataran y empezó a funcionar bajo las normas selúcidas y en secreto, igual que los marranos, un par de como 17 siglos después, no, 16 siglos después, hicieron lo mismo, como así para callados, así que nadie se entere, cumplían con Kiddush HaKodesh, Shabbat, Talmud Torah, etc. Pero la represión fue muy grande y mucha gente se empezó a asimilar. Hubo una persona en particular, una mujer, Hannah, no Hannah, fue Judith, que una de las cosas que implementó el gobierno selúcida en la zona es lo que se llama el concepto de la prima nocte, que también apareció en el tiempo de la Baja Edad Media y se mantuvo durante montones de siglos, que es que las mujeres en la primera noche de matrimonio, como venían vírgenes, tenían que pasar su virginidad tenían que perder la virginidad con el gobernador. Entonces Yehudit se casó y fue a cohabitar con el gobernador selúcida. Pero ella primero le dio a tomar mucha leche para que le diera sueño, y cuando se quedó dormido, nunca la tocó, cuando se quedó dormido le cortó la cabeza y salió con la cabeza colgando. Y pasó algo muy curioso. Fíjense que esta era una mujer joven y salió con la cabeza del general. Lo que hubiese sido razonable esperar es que los soldados alrededor la apresaran y la mataran. Pero curiosamente no hicieron eso, salieron corriendo con miedo. Muy raro, pero eso fue lo que pasó. Cuando eso pasó, entonces la familia Hashmonaí vio en eso una señal y dijeron, si ella es capaz de hacerlo, y estaba sacrificando su vida en el fondo, porque estaba Moseret Nafshah, porque en el fondo la iban a matar, eso era lo evidente que iba a pasar, y no pasó. Había muchos que ya habían entregado sus vidas, habían matado gente en cuevas, que es famoso eso, y hay montones de otras cosas que hicieron a Hannah y su familia, etc., de los que vamos a hablar en un segundo. Entonces se dieron cuenta que había que hacer algo al respecto y no podían seguir tolerando el dominio selúcida, y entonces se rebelaron. ¿Cuántos se rebelaron? Yohanan y sus hijos, 6 personas. Y ellos hicieron una primera lucha contra algunos de los soldados que quedaron, los vencieron y tomaron al pueblo. El pueblo está ahí ¿cómo se llama? En Betar, en Modi'in. Al lado de Modi'in hay una zona que tiene los restos del pueblo de los Hashmonaim. Y cuando tomaron a todo el pueblo, como todo el pueblo los siguió, eran como 100 personas. Imperio, sí, impresionante, 100 personas. Entonces vinieron los soldados que habían escapado, fueron a capturar, fueron de vuelta al campamento general, que estaba en la zona de Tel Aviv. Bajaron allá y los Hashmonaim los veían desde el cerro, veían dónde estaban, en esa zona, los podían ver por los cerros. Entonces cuando vieron que subían, ellos bajaron por el otro camino, por el camino del lado, y fueron al campamento y mataron y destruyeron todo el campamento, mientras los otros estaban destruyéndolos a ellos, que no encontraron a nadie.
¿qué pasó? Lo razonable hubiese sido que los generales selúcidas hubiesen distribuido su fuerza, hubiesen hecho algún tipo de... Salieron corriendo y se volvieron a Siria, se volvieron al imperio y trajeron un contingente de 26.000 hombres. Para entonces, los Hashmonaim habían hecho Sanedrín, habían decretado alajá como la que nosotros conocemos, esta de que uno debe vivir con la Torá y no morir por ella, y con eso justificaron que uno puede pelear la guerra en Shabbat, porque la gente que peleaba dejaba de pelear en Shabbat, y entonces los selúcidas esperaban a que llegara Shabbat y vean a los lugares de donde venían los contrincantes y los mataban a todos. ¿Ok? Entonces decretaron esta ley y otras cosas que hicieron a nivel de Sanedrín, y se prepararon con todo el contingente, que eran 4.000 hombres. Con los 4.000 hombres estudiaron algo muy curioso: cuál iba a ser el camino que iban a seguir los selúcidas cuando volvieran con sus tropas, que era evidente que iban a venir con todas las tropas. Entonces estudiaron que se iban a venir por un cañadón, por entre una picá, entre cerros. ¿Y qué hicieron ellos? Se pararon arriba del cerro, los 4.000 hombres, y cuando vinieron, porque supuestamente venían escondidos, entonces como sabían que venían escondidos por ese valle, los esperaron alrededor del valle en los cerros, y a medida que iban subiendo los iban matando, y les ganaron a los 26.000 hombres. Entonces el gobierno selúcida decidió hacer un acuerdo de paz con los Hashmonaim, les dieron el control, y a partir de entonces los Hashmonaim decidieron atacar a los que eran como la gente que era helenizantes, la gente que ya era como había absorbido la cultura griega, judía, gente judía que había absorbido la cultura griega, y los llevaron y fueron a hacer una guerra en contra de esa gente. Esa gente es la que tenía el templo, el Bet HaMikdash, y se habían apostado en una torre de control, una torre que dominaba la zona, y desde ahí disparaban flechas y tiraban toda clase de cosas, y la guerra duró hasta que lograron conquistar el templo. Siguieron disparándose desde el templo, pero entre tanto todo el milagro de Hanukkah que ustedes conocen pasó ahí. Pero la guerra no terminó ahí, duró otros 20 años. ¿Okay? Es importante eso para que puedan entender lo que dice la braja. 20 años más. Todo el tema con los selúcidas duró como 2 años. El resto fue guerra fratricida, se mataban unos con otros. ¿Okay? Ahora sí podemos leer un poco más del texto y podemos entender un poco más lo que dice. Benjamín Matityahu ben Yohanan Kohen Gadol Hashmonaí Upanav, que she'amda Malchut Yavan a Rasha. No todo Malchut Yavan fue Rasha. Este fue un Malchut Yavan Rasha. Ala meja Israel le shakeham torateja ule aviram mejuke retzoneja. ¿Ok? Estos son Rashaim, ¿por qué? Porque quisieron que nos olvidáramos de la Torá y que transgrediéramos tus leyes. ¿Ok? Veatá verrajameja rabim, y tú, en tu gran misericordia, amadata lahem be'et zaratam, tú te paraste para ellos en el momento de su angustia. Rafta et rivam, peleaste su pelea. Danta et dinam, juzgaste sus juicios. Nakamta et nikmatam, vengaste sus venganzas. Masarta, ¿cuántas cosas hizo? Se paró en el momento de la angustia del pueblo. Peleó sus peleas, juzgó sus juicios y vengó sus venganzas. ¿Okay? 4 cosas hizo. El hecho fue que los Hashmonaim tuvieron angustia por mantener la tradición. ¿Ok? Entonces, Kadosh Baruj Hu, porque nosotros tuvimos angustia por eso, porque perfectamente el pueblo podría haber dicho, ok, si me van a matar, nos dejamos la Torá, y cuando sea que pase todo este cuento, volvemos a tomar lo que sea que quede. Podrían haber hecho algo así. Pero no hicieron eso, se rebelaron, y estaban en una situación de mucha angustia. Entonces, Kadosh Baruj Hu se manifestó.
peleó sus peleas, la Kavaná hizo la guerra. Pero la guerra era la guerra que los Hashmonaim decretaron que había que tener. Y juzgaron los juicios de los Hashmonaim, todo el Beit Din y todo el Sanedrín, todo el tema ese del que hablamos. Nakamta nikmatam, y tú vengaste su venganza. Fíjense lo que hizo. Masarta gvorim beyad halashim. A los poderosos los entregaste en las manos de los débiles. ¿Se refiere a quién? A Yehudit. ¿Ok? Verradim beyad me'atim. ¿A quién se refiere? A los 26, a todo el ejército cuando se escaparon, y después a los 26.000 hombres contra los 4.000 hombres. Verrashaim beyad tzadikim. Los que estaban en el templo, que estaban impidiendo el servicio, esos eran los Rashaim. Utmeim beyad teorim, los que habían perdido la tahará de ser Yehudim por el helenismo. Vezedim beyad oskei torateja, y aquellos que intencionalmente lo hicieron, no los que culturalmente lo hicieron, sino aquellos que lo hicieron intencionalmente, a eso los entregaste en las manos de aquellos que estaban dedicados a tu Torah. Torah, recuerden, no es el texto. ¿Okay? Estamos hablando del entendimiento del mundo, en todos los aspectos que tiene, 48 formas distintas. Leja asita Shem gadol bekadosh beolamach. Para ti hiciste un gran nombre en tu mundo. Ulamech Israel asita teshu'a gedolá ufurkan que hayom hazeh. Y para el pueblo de Israel hiciste una salvación y una liberación como este día. Después vinieron tus hijos a tus atrios, a los patios del Bet HaMikdash, ufinu y tejaleja, y limpiaron el Eijal. Vetiharu et mikdashcha, y también purificaron, sacaron la tumá del Mikdash. Veidliku nerot behatzerot kodsheja, y encendieron las velas en los patios del Bet HaMikdash. Vekavau shemonat yemei Hanukkah elu, y esos 8 días de Hanukkah, de inauguración, ¿sí?, los decretaron, los establecieron, behalel ubeodah, por alabanza y por agradecimiento. Veaseta ma'em nisim niflaot, venodar lishimcha agadol selah. ¿Ok? Y tú hiciste para ellos, ¿cierto?, milagros y maravillas, y te vamos a agradecer. Vamos a agradecer a tu nombre permanentemente. Adkan. ¿Entendieron por lo menos la lógica por encima? Ok. Lo interesante de todo este cuento es que la guerra no terminó ahí. Y hay un gran problema porque no es claro, en principio, cuál es el milagro. El milagro no está mencionado en la tefilá. ¿Escucharon algún momento que dijera y las luces duraron 8 días? No. Encendieron 8 días de inauguración. Punto. ¿Y cuántos días son la inauguración del Bet HaMikdash? 8. Como en el tiempo de Moshe. En el tiempo de Moshe también hubo 8 días de inauguración. ¿O no? ¿Sí? Son 8 días de inauguración. Entonces, ¿por qué todo este cuento no menciona a Bijlal ese milagro? ¿Cuál es el milagro? Y les voy a preguntar un poquitito más profundo la pregunta. Cuando ustedes tienen un ejército, el ejército pelea contra ejércitos. Los ejércitos en general no están preparados para pelear con guerrillas. ¿Mejor? De hecho, en Latinoamérica tenemos bastante experiencia al respecto. ¿Sí? Hay bastantes guerrillas. En casi todos los países de Latinoamérica ha habido guerrillas. Y los ejércitos nunca pueden terminar de destruirlas. ¿Por qué? Porque es la gente... No, porque es la gente del gobierno o del ejército. Es la gente del pueblo. Y cuando muere uno, hay otro. Porque tiene miles de cabezas el cuento. Eso se trata de una guerrilla. Esta fue la primera guerra de guerrillas de la historia. Y cuando una guerrilla organizada va contra un imperio que solo sabe pelear contra imperios, reinos,
siempre las guerrillas ganan. Porque no tienen cómo ganar los imperios. Porque están peleando contra un pueblo entero. Pero no están peleando contra alguien visible. Porque la guerrilla siempre va por detrás. ¿Mejor? Entonces es mucho más razonable que hayan ganado los Hashmonaim. Más todavía, fíjense la estrategia que siguieron. Se pararon arriba. Los otros venían los otros vinieron con elefantes, por ejemplo, que era una de las armas de los asirios. Pero los elefantes suben bien las cuestas, ¿o no? No, son terribles para subir, porque son lentos y porque quedan completamente expuestos. ¿Y cuándo es más fácil pelear? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Es mucho más fácil de arriba hacia abajo. Por eso en Israel hoy, ¿dónde se ponen los asentamientos? En los cerros, en la parte de arriba de los cerros. ¿Para qué? Para que si los palestinos, árabes, los musulmanes quieren atacar a los, entonces tengan que subir y sea más fácil defenderlo. Es un punto estratégico, visualmente y en todos aspectos. Entonces, ¿cuál es la novedad que les ganaron? Ninguna. Entonces, ¿cuál es el milagro aquí, Mijlal? Hay una segunda pregunta que viene de la mano con esto para que entiendan que el problema no es tan fácil. Resulta que ganamos la guerra contra los asirios, contra los selúcidas. Y a continuación se formó el gobierno de los Hashmonaim. ¿Najón? ¿Cómo se llamaban los hijos de Yohanan? Había Yehuda, había Shimón, etc. ¿Najón? Todos nombres judíos. En la siguiente generación había uno con nombre judío, todo el resto eran nombres griegos. La generación siguiente, todos eran nombres griegos. Tercera generación de Hashmonaim. La historia de los reinados de Hashmonaim son terribles. Se mataban unos con otros y, no sé si se acuerdan, creo que se los comenté, los Hashmonaim se convirtieron todos en Goim. Todos se asimilaron. Los Hashmonaim, todos se asimilaron. Tanto que les conté, yo creo, la historia de Kedushin. En Kedushin cuando dice, ¿sí?, que todo aquel que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que en la versión judía, eso es Aposel et Javeno Mimumo Posel. ¿Sí? Todos se volvieron Goim. Todos se volvieron griegos. Todos. La halajá es que tenemos que encender velas. Es un mahloket sefaradim ashkenazim. ¿Cuál es la lógica de las velas? Jajamim ashkenazim sostienen que las velas las tienen que encender cada una de las personas de la casa. Sefaradim sostenemos que tiene que ser una por la casa. ¿Cuál es el mahloket? ¿Sobre quién recae la obligación de encender velas? ¿Por qué hay que encender velas? Más todavía, no es para recordar. Más todavía, es mucho más grande. Fíjense el problema. Tenemos que encender velas. Si una persona es pobre, tiene que vender lo que tiene para poder encender velas. Y hay una cosa muy curiosa. La halajá dice así. Shulchan Aruch, ¿sí?, Meforash, y esto no lo discute el Ramá. Digamos que tenemos una casa que es así. No se preocupe, va a ser cortito. Aquí hay una calle, aquí hay otra calle. ¿Okay? De forma tal que la gente que pasa por esta calle, perdón, déjenme ver. No, la historia es así. No es esa calle, esta calle. Aquí hay una calle y aquí hay otra calle. Digamos que aquí tenemos una ventana. ¿Okay? Aquí hay una ventana. Y acá hay otra ventana. De forma tal que el que pase por aquí, o el que pase por acá, si aquí hay otra ventana, no ve la vela encendida acá. ¿Clara la idea? Sí. Si yo paso por aquí, no veo esa. Si yo enciendo velas aquí, nadie se va a dar cuenta que yo las encendí. Y si yo paso por acá,
no veo que están encendidas los del otro lado. ¿Está bien? Alajá es que ¿qué? El mundo sefaradí, que decimos que tiene que ser una por casa, la alajá es que eso no cuenta en este caso. ¿Por qué no? Porque tengo que mostrar que yo tengo encendidas las velas. Muy extraño. ¿Por qué es muy extraño? Porque yo sé que la casa puede tener ventanas por el otro lado, ¿correcto? ¿Por qué tengo que mostrar por este lado? Haré, si una ventana tiene velas, toda la casa tiene velas. No debe ser necesario que yo por el otro lado muestre también. Y en la shon que usa el Shulchan Aruch es mi pene ahashash, por la sospecha. ¿Qué sospecha? Que hilo que no encendí velas. Anda al otro lado y vas a ver si tiene velas. ¿Por qué necesito encender velas en un lado? Porque no se ve del otro lado. Porque hay una sospecha. ¿Qué sospecha? La sospecha es que no haya encendido velas. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el fin de...? El punto es que lo que yo muestro con las velas es que yo soy partícipe, soy parte del grupo de los Hashmonaim. Es un simán, es una muestra de que yo sigo la lógica de los Hashmonaim. La sospecha es, yo ya no soy yehudí y por lo tanto soy helenista. Esa es la lucha. Esta es una lucha muy, muy dura que perdimos. Porque si ustedes se fijan, nosotros tenemos encendidas las velas, pero la mayor parte de nuestro pueblo no. No es que no encienden velas, encienden velas. Se conectan con los Hashmonaim, pero hacen macabiadas. ¿Ajón? La cultura que domina a Am Israel hoy es la cultura occidental, no es la cultura judía. ¿Correcto? Entonces, ¿quién ganó al final? Los propios hijos de Hashmonaí se volvieron helenistas. Sí, dominaron y hicieron todo un montón de cosas muy buenas, pero la filosofía fundamental fue una filosofía helenista, que fue la que llevó a la destrucción del segundo templo. Entonces estamos en un conflicto, porque ganamos por un lado, pero perdimos por otro. La lucha que tenemos todas las generaciones es conectarnos con lo que hicieron los Hashmonaim. ¿Qué entendieron los Hashmonaim? Entendieron que Kadosh Baruj Hu se mete en la historia. Nos ayuda cuando nosotros hacemos la pelea, entonces Él nos ayuda y pelea nuestras peleas y juzga nuestros juicios, etcétera, etcétera. La lógica es que si yo empiezo, Él me ayuda. No que Él lo hace. Si yo empiezo, Él me ayuda. ¿Cómo se notó eso? Por el milagro. El milagro de las velas es solo un sello de kashrut, Keilu. Kadosh Baruj Hu dice, sí, estoy de acuerdo. Porque ahora puedo ver que todos los milagros sucedieron en la guerra. Porque Hashem lo está mostrando con un milagro en las velas. Las velas revelan que el milagro real fue la guerra. ¿Entienden? Sí. Yo había entendido que al final la gran victoria de los samaritanos había sido militar, porque después de un tiempo lo perdieron militarmente, y que la victoria había sido espiritual, porque el pueblo judío está hasta hoy y el imperio ya no. Entonces, ¿cómo que el En cierto aspecto, repito, nosotros ganamos en cierto aspecto y perdimos en cierto aspecto. ¿Cuál es el aspecto que perdimos y cuál es el que ganamos? Ganamos que le ganamos al imperio. ¿Y qué significa que le ganamos al imperio? ¿Vale? En términos prácticos, un par de generaciones después estábamos siendo más helenistas que no. Entonces, ¿cómo funciona que le ganamos al imperio? Le ganamos la guerra, 1. Tuvimos independencia como pueblo, 2. Relativa, porque éramos un gobierno tributario al gobierno asirio, pero teníamos independencia en términos legislativos, podíamos hacer lo que queríamos. ¿Ok? En esos sentidos ganamos. El pueblo subsistió, por lo tanto, unido en Eretz Israel. Porque había un gobierno judío
entonces podemos decir Halel, porque si no, no hubiésemos sido Abadim de los judíos, sino de los asirios, y no podríamos decir Halel. Tenemos que agradecer las guerras, porque fueron ni Simbe ni Flaot, ¿correcto? Pero ¿dónde perdimos? ¿Qué significa la asimilación? Que en el fondo nos fijamos, fíjense el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la postura del mundo griego que les decía al principio? La postura del mundo griego es que lo que importa son los hechos. Y todo lo que tiene que ver con la filosofía, que lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? En el tema este en la clase recién de Tefilá. Y yo les decía que se hizo la división entre Yud-Kei y Vav-Kei. El mundo griego lo único que se enfoca es en el Vav-Kei, lo que hay, la realidad como es. Y todo el tema de la filosofía de Dios y todo lo que sea es muy lindo, pero es irrelevante, está desconectado. ¿Está bien? ¿Qué pasó con los judíos? Que lo desconectamos también. Ese fue la gran pillada que hicieron los griegos en nuestro pueblo. Mucha gente se asimiló. No en términos de que dejaran de ponerse tefilín, dejaran de cumplir Shabbat, dejaran de hacer Kiddush HaChodesh y todo el resto de las cosas que se seguían aprendiendo. Pero paulatinamente, y lo pueden ver en el Masejet Avot, se ve muy claramente el proceso de caída. Paulatinamente, el pueblo se fue separando de nuestra forma de entender el mundo. Y hoy tenemos una forma de entender el mundo, lamentablemente, tremendamente occidental. Las cosas son tajles, lo que es. Y lo trascendente, difícil de encontrar. La gente quiere el pshat de la halajá, ¿o no? ¿Cuántos libros hay si estás en estas condiciones y estas condiciones y estas condiciones, la halajá es así? ¿Cuántos libros hay de eso? Miles. Miles. ¿Cuántos libros que explican la profundidad de velas y así y asá? Pocos, comparativamente. Y eso se supone que fueron generaciones antiguas. Nosotros no estamos en ese nivel. Macabana no estamos en ese nivel. Nosotros perdimos el foco. La primera Mishnah de Avot dice que los hombres de la Gran Asamblea, de los últimos de la Gran Asamblea, ¿cuáles eran? Shimon HaTzadik, segunda Mishnah de Avot. La primera Mishnah dice que la gente perdió la paciencia para buscar el Emet. Ese es el problema de la generación del tiempo de los hombres de la Gran Asamblea. La gente ya no tenía paciencia de buscar Emet. Lo que estaban buscando eran respuestas fáciles, rápidas. No es que estaban diciendo cosas que no son, es que querían respuestas rápidas, sistemas automáticos, mecánicas. Cuando tienes esto, esto y esto, la respuesta es esta. Esto y esto otro, la respuesta es esta otra. No funciona así el mundo. La segunda Mishnah viene a contar que nos volvimos fanáticos. Porque cuando uno pierde el foco, pierde la esencia de lo que es, uno cree que lo que uno cree es lo correcto. Y lo que uno cree es lo único que hay. Es lo más importante de todo. El resto se puede despreciar. Y sufrimos las consecuencias de esa forma superficial de ver el mundo, todas las generaciones. Eso es lo que pasó en el tiempo de los Hashmonaim. Empezó esa semilla, la semilla de yo tengo razón, tú no tengo paciencia para buscar la profundidad del cuento. Ahí es donde perdimos. ¿Qué hacemos entonces nosotros con las velas? ¿Cuál es el simán de la vela? Sacando un poco la parte histórica, el simán de la vela es muy simple. Tenemos luz que nos entrega claridad. Y la claridad nos permite entender y hacer las cosas como corresponde. Un poco de luz saca mucha oscuridad. ¿Han escuchado eso? 1000 veces probablemente. La cabana es, si yo entiendo lo que estoy haciendo, tengo mucha más capacidad de controlar lo que hago que si me dicen lo que tengo que hacer. Y no es uno el texto del que habla al respecto. Hay montones de textos que hablan al respecto. Ni que hablar del Rambam, Ramjal, Ramban. Y ustedes pueden traer la Gemara y todo lo que ustedes quieran. El Humash, ni que hablar.
Toda la idea es que entendamos lo profundo. Y a partir de eso podemos sacar la conclusión. Ese es el combate de Hanukkah. El combate en Hanukkah que tenemos que hacer en cada generación de nuevo es conectarnos con lo esencial. Y la conexión con lo esencial ilumine la realidad. Y podemos ver a través de esa iluminación que todos son milagros y maravillas todo el tiempo. Ese es el desafío. ¿Ok? No es el desafío encender una velita. Eso no es desafío. El desafío es identificarse con la vela. Identificarse con los Hashmonaim en la generación en que lo hicieron bien. No después. Cuando lo hicieron bien, ¿qué hicieron? Identificaron la esencia. La lucha básica entre Am Israel y los griegos es que los griegos ven los resultados y no importa lo esencial. Fíjense la lógica del judío. Lo esencial implica lo práctico. Justo al revés. Exactamente lo contrario. Nuestra lucha permanente es identificar lo esencial para que eso cause lo concreto, lo real, lo del día a día, ese aspecto real. La lógica normal es, ¿para qué pensarlo tanto? La respuesta es A, B, C, lo que fuera. ¿Okay? Nuestro desafío es ver la realidad con milagros, maravillas que todo el tiempo tenemos, pero viendo lo esencial que tiene, no viendo los detallitos de fuera. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el milagro? El milagro fue la guerra y las velas, pero las velas vinieron a mostrar que lo otro era un milagro. Es decir, si las velas hubiesen sido naturales, yo no hubiese sabido si lo que ganó fue un acto milagroso o fue una muy buena estrategia. Pero ahora que veo que Akadosh Baruj Hu maneja los detallitos, entonces todos los detallitos de lo que sucedió los manejó Hashem. Entonces veo que toda la guerra fue milagrosa. Por ejemplo, que se asustaran con una mujer joven que salía con la cabeza de un general en vez de matarla. Es un milagro. Eso no tiene ningún sentido. ¿Eh? No los veían como eso. A los generales no. A los generales no. Ulay a los emperadores. A los emperadores Ulay. Pero a los generales no. Los generales eran personas, ¿no? Chicas, Adkan, ¿ok? Shavua Tov.